¿Qué pasa cuando tenemos una función dada en coordenadas polares? Cuando una función está dada en coordenadas polares, el radio está en función de un ángulo tita. Ahora sí. El radio va a estar en función de un ángulo tita. ¿Cómo funciona eso? Miren. El radio va a ser la medida que va a moverse y el ángulo tita. Supónganse que yo tengo que hacerme una tablita, ¿no ve? Le voy dando ángulos titas y va a salir la medida de R. Si yo le digo que tita sea un ángulo de 0 grados, por ejemplo, o de 0 radianes, algo me va a salir por aquí. Yo le digo que tita sea 30 grados, digamos, algo me va a salir por aquí. Ah, esto se había 30 grados. Algo va a estar saliendo, 60 grados. ¿Y cómo voy a ir graficando? Pues en realidad, vamos a poner aquí un ejemplito, ¿ya? A ver. A ver, espérame un ratito. Ver, aquí tengo algunitas. Un ratito. R al cuadrado, seno de 2 tita. Ya. Yo tengo esta expresión. R al cuadrado es igual al seno de 2 veces tita. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? ¿Cómo va a funcionar? Pues va a pasar que nosotros tenemos que ir midiendo dónde o ir viendo a qué ángulo se refiere esto. ¿Ya? Entonces, vean. Ahí esto me molesta un poquito, lo vamos a mover acá. Y entonces veo, con 0 grados, ¿dónde estoy? ¿En qué dirección? Estoy acá, ¿correcto? Ahí son 0 grados. En realidad, más que ahí, desde el origen hacia allá. Le voy a cambiar un poquito el color para que se lo vea bien. Si el ángulo tita es 0, ¿cuánto vale R? Seno de 2 por 0, 0. Y el radio vendría a ser R al cuadrado es 0, su raíz es 0 nomás. Yo voy a tener un puntito aquí, porque no estoy avanzando nada. Pero si yo hablo de 30 grados es esto. Aquí dice seno de 2 tita. 2 por 30, este ángulo más que en grados en radianes. 2 por 30, 60. Seno de 60 grados. Seno de pi tercios. Creo que mejor puedo nomás ponerlo con radianes. Va a ser pi. No, está horrible. Ahora sí.
El ángulo es pi sextos. Y este es pi tercios, ya. Entonces decíamos 2 por pi sextos, pi tercios, ¿verdad? Seno de pi tercios, seno de 60 grados, raíz de 3 sobre 2. Y si le saco su raíz a eso, ¿cuánto sería en valor? No lo sé. ¿Me ayudan? Raíz de 3 sobre 2. Si están con su calculadorita y me ayudan, les agradezco. Raíz de 3 sobre 2 y de esto raíz de 0,86. 0,93. 0.86. ¿Sí les da esto? ¿Estoy bien? 0,93. No, 0.87. Ajá, es que mi calculadora, no. Raíz. No, sí me da 0,93. Sí me da 0,93, mucho cuidado. Es 2 por pi sextos. O sea, sería pi tercios. Seno de pi tercios, raíz de 3 sobre 2, pero eso es r al cuadrado. Entonces, pasa como raíz. ¿Por qué positiva solamente y no más menos raíz? Porque r es la medida de un radio. Debe ser un valor positivo. Entonces, estaríamos ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, si el ángulo es pi sextos, pi tercios, perdón, pi tercios por 2, 2 pi tercios. Seno de 2 pi tercios es lo mismo. Seno de 2 pi tercios. Pi tercios, sí, es raíz de 3 sobre 2. Y le saco su raíz y sale 0,93. Entonces, ¿qué significa? Que sobre este ángulo de 60 grados, que es acá, yo voy a tener más o menos lo mismo. ¿Qué pasaría si el ángulo es 45 grados? Si el ángulo es 45 grados, estamos hablando de... Denme un ratito, chicos. ¿Aló? Denme un segundo, muchachos. ¿Qué pasa con pi cuartos? Con pi cuartos por 2 sería pi medios. Seno de pi medios es 1 y su raíz va a ser 1 también. Entonces, miren, a ver. Nomás para que tengan ahí la idea. ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Ah, lo que está pasando por ahí es que se va a formar algo así como una hojita, ¿cierto? Porque tengo que unir los puntos. Y podemos seguir pues adelante. Si nosotros seguimos adelante, sigamos. ¿Qué pasa cuando el ángulo es, digamos, pi medios? Pi medios por 2 va a ser pi. Seno de pi es 0. Ah, ok. Cuando el ángulo es pi medios, que sea 2 pi tercios. 2 pi tercios es 120, ¿no? 120 por 2, 4 pi tercios, vale decir, sería como 240 y el seno es un valor negativo. ¿Yo puedo sacarle la raíz de un valor negativo? Pues claro que no. Y entonces vamos a decir pues que aquí. Ay, caramba, me olvida que he cambiado el tipo de letra. No importa. No existe. ¿Cierto? No existe con 2 pi tercios, lo que significaría que el ángulo de 2 pi tercios es más o menos por aquí no hay nada. ¿Qué pasa cuando el ángulo es aquí? Es 5 pi sextos. Por 5 pi sextos en ángulo es, estamos hablando de 150, ¿no? Por 2 sería 300 y el seno de 300 es negativo, tampoco va a existir. ¿Qué pasa cuando el ángulo es simplemente pi? Cuando el ángulo es simplemente pi, por, sí, cuando el ángulo es pi, por 2 sería 2 pi y el seno de 2 pi, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0 también. Cuando el ángulo es pi, digamos, 5,
5, no, que sea 7. 7 pi sextos. ¿Qué pasaría con 7 pi sextos? 210 por 2, 420. Menos 360 son 60 y el seno de 60. Y aquí volveríamos al valor de 0,93. ¿Qué pasa aquí? 7 pi sextos. ¿Dónde está el ángulo de 7 pi sextos? El ángulo de 7 pi sextos está aquí. Ahí. Y para ese ángulo, aquí el punto es otra vez 0,93. Y así voy a seguir pues trabajando de todas las maneras. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Y cómo va a quedar ahí el ángulo en cuestión? O sea, el ángulo va a ir duplicando y esto al final, ay, perdón, va a resultar, qué chakra, ser la misma curvita. Y va a venir una curvita ahí. Y ahí va a estar nuestro gráfico. ¿Sí? ¿Se entiende? Mucho va a depender de qué es lo que tengamos. Ahora, ¿cómo graficaríamos nosotros esto en GeoGebra? ¿Cómo vamos a lograr si R está en función del ángulo tita? ¿Qué pasa si nosotros ponemos exactamente eso? R es igual a, ¿qué era R? Al seno, ay, no, perdón. R al cuadrado es igual al seno de 2t, digamos. ¿Qué pasaría ahí? Si yo lo escribo ahí como tal, no tiene sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy dando parámetros que desconozco y es por eso que habilita estas opciones para ir modificando. ¿Qué pasa si nosotros usamos el curva? ¿Podría ser el curva? Podría ser el curva, pero ¿y cómo sería la expresión? ¿Cuál era la expresión? La expresión era r al cuadrado es igual al seno de 2t. Entonces, el cuadrado se va a pasar como SQRT, el seno de 2t, donde el parámetro es t, y voy a ir desde 0 hasta 2pi. A ver, ¿qué va a pasar? Fíjate que cuando nosotros usamos esto, ay, aquí, no me va a servir tanto. ¿Por qué? Porque yo necesito un valor para X y un valor para T. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Piénsenlo, esa es su tareita para que me comenten la próxima clase. ¿Ya? Esa es su tareita. ¿Cuál es la tarea? Quiero que investiguen. Ay. Ya, investigar. Investigar cómo graficar funciones en coordenadas polares. ¿Pero dónde? En GeoGebra. Eso es lo que quiero que hagan, por favor. ¿Cómo voy a graficar estas funciones en coordenadas polares? Ahí va precisamente su tarea. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas coordenadas polares? ¿Ustedes cómo las derivarían? Igual. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en esta expresión, bueno, esta R se pasaría al otro lado como raíz. Lo que tú tienes es que el ángulo R está en función de tita. Y voy a hacer mi derivada normal, donde mi parámetro en cuestión va a ser tita. En el caso de este ejemplo que tenemos por acá, ¿cuál sería la mejor manera? ¿Podrías derivar implícitamente? Sí, no habría problema, ¿cierto? ¿Qué pasaría si tú esta expresión derivas implícitamente? Pues vas a sacar la derivada de R
respecto de tita. ¿Se animan a contarme cuánto vale? Bien, sigamos adelante. Lo van a averiguar. Sigamos. Ahora, ¿qué otro tipo de funciones tenemos? Que es lo que me interesa ver. Lo que se conoce como funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas están definidas así. El seno hiperbólico de x está dado como e a la x menos e a la menos x sobre 2. El coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x sobre 2. La tangente hiperbólica se mantiene en la relación seno sobre coseno. Resulta e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. El coseno hiperbólico, la cosecante hiperbólica, perdón, el recíproco del seno hiperbólico, ahí está, 2 sobre e a la x menos e a la menos x sobre 2. La secante hiperbólica, el recíproco del coseno, 2 sobre e a la x más e a la menos x sobre 2. Lo mismo la cotangente hiperbólica es esta, su recíproca. ¿Estamos bien? Creo que eso ya habíamos hecho. Habíamos graficado el seno hiperbólico. Habíamos encontrado su derivada. Si mi función era seno hiperbólico, la derivada era y derivo normal. Derivada de e a la x es e a la x menos derivada de e a la menos x es e a la menos x. Tiene regla de la cadena un menos 1. Todo sobre 2. Resultado, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Para la inversa, sí, me acuerdo que hicimos las inversas. Yo quiero la derivada del arcoseno hiperbólico, entonces bastará encontrar la derivada de esta expresión. La derivada del seno hiperbólico es el arcoseno hiperbólico. ¿Qué vamos a hacer? Pues ponemos la función con su definición. El seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Para hallar la inversa, que es lo que me interesa, en lugar de x pongo y, en lugar de y pongo x. Despejo y voy a tener que esta es la función inversa y esa función inversa es precisamente el arcoseno hiperbólico. Derivamos, regla de la cadena, derivada del logaritmo 1 sobre, ahora por cadena, derivada de x es 1 más derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la misma raíz, por derivada de x cuadrado que será 2x. Este 2 con este 2 se va y me va a quedar 1 sobre la raíz y aquí como un denominador raíz y me queda raíz más x. Y resulta que raíz más x con raíz más x se va. Sí, ya lo habíamos hecho. ¿Por qué no me dicen chiquillos? Y la derivada del arco seno hiperbólico va a ser 1 sobre la raíz de x cuadrado más 1. De hecho, yo les había pedido que encuentren las derivadas de todas las hiperbólicas. ¿Se acuerdan eso? ¿Han podido encontrar? Me interesa ahora derivar una función y luego evaluarla en un punto. ¿De qué hablo? Si tú tienes esta tu función, el neperiano de la raíz de 3x más 1, y la derivamos como sabemos derivar. Derivada del neperiano es 1 sobre, en este caso 1 sobre la raíz. Derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la misma raíz. Y derivada de 3x más 1 es 3. Hacemos operaciones y la derivada te queda 3 sobre 2 veces 3x más 1. Ahora, yo puedo evaluar la derivada cuando x vale 1. Si x vale 1, lo único que hacemos es en lugar de la x ponerle el valor de 1, hacer las operaciones del caso y tendríamos ahí
que la derivada de la función en 1 va a ser igual a 3/8. Ahí está. La derivada de la función en 1 vale 3/8. ¿Qué representa? ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado al inicio? Para entender, habíamos dicho que las derivadas resultaban ser las pendientes de las rectas tangentes a la curva en un punto. Entonces yo voy a graficar la curva primero. Mi curva decía neperiano de la raíz de SQRT de 3x más 1. Así. Esa es mi función. Yo la puedo graficar. Perfecto. Ahora, en esta función, ¿qué sucede cuando x vale 1? Si x vale 1, ¿cuánto sale la y? 3 por 1 es 3, más 1 es 4, raíz es 2. Neperiano de 2, ¿cuánto será? No tengo idea, le voy a poner así. Ahí está. Cuando x vale 1, sobre la curva yo tengo este puntito. Ahora voy a sacar una tangente a la curva que pase por ese punto. Tangente, esta curva, ahí está. Fíjense algo. Esta recta que está en negrito es una recta tangente a la curva que está pasando exactamente por ese punto. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo que tenemos acá, lo que me muestra el GeoGebra, es la ecuación de esa recta tangente. Dice, y es igual a 0,38 de x más 0,32. Ese valor de 0,38 corresponde precisamente a la derivada evaluada en ese punto. Mira que te dio 3/8. Si nosotros agarramos nuestra calculadorita y hallamos a ver, hallen, van a ver que les sale 0,375. ¿Y qué es ese valor? Va a corresponder a la pendiente de la recta tangente. Cuando nosotros evaluamos la derivada en un punto, estamos encontrando la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. ¿Preguntas, chicos? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué sucede si tenemos una función que está definida por partes? O sea, que está definida por intervalos. Yo me voy a inventar un algo solo para explicar, ¿ya? Si condición, entonces si no, si x es mayor o igual a 2, mi función vale 3x menos 1. Please. Sobre x más 2, a ver. 3 por 2, 6. Menos 1 es 5, 5/4. Ok. Y en otro caso, 5/4. ¿Vale? 1 más 2x. Dividido entre 2x. Ok. Fíjense algo. Ahí está lo que quiero. ¿Qué es lo que pasaría el momento que x tome el valor de 2? Pues reemplazo y la x vale 5/4 y es este el puntito. Ahora, yo me fijo y yo quiero sacar con la misma idea la recta tangente a la curva en este punto. Uy, ¿qué va a pasar?
A ver, tangente que pase por este punto y que sea tangente esta curva. Mi recta viene ahí. Pero si yo le digo tangente que pase por el mismo, tangente que pase por el mismo punto, pero que sea tangente a esta otra curva, ¿qué es lo que está sucediendo? Voy a borrar. Un ratito, esto porque no salió bien. Ya. Ahora quiero una tangente que pase por este punto, pero que sea tangente a esta curva. Ah, me está dando la misma. Ya, no. Yo quiero una recta. Ya. Ahora, listo. Fíjense algo. Estas dos rectas corresponden a las tangentes. Esta de acá la vamos a pintar de otro colorcito. Esta azul es tangente a esta porción de la curva. Si la curva viene ahí, correcto, yo miro y es tangente en el punto 2. Pero esta negrita es tangente a esta otra curva. ¿Sí? ¿Qué es lo que habíamos interpretado? Que cuando nosotros encontramos la derivada de una función derivada evaluada en un punto, esa derivada va a representar la pendiente de la recta tangente a la curva. Ajá, entonces pasa que por derecha y por izquierda sus derivadas son diferentes. Recuerda, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Qué es lo que sucede si yo miro un punto por acá, digamos, aquí lejos? Ahí está sobre la curva. Y yo quiero sacar la recta tangente a la curva que pase por dicho punto. Yo puedo ir por más a la izquierda o más a la derecha y voy a tener exactamente la misma recta. ¿Se dan cuenta? Sí. Ya, perfecto. Sigamos entonces. ¿Qué es lo que decimos por acá? Vamos a encontrar las derivadas laterales cuando deseemos evaluar la derivada en un punto, pero resulta que la función por diferentes lados tiene diferentes definiciones. ¿Estamos? Entonces ahí está. Mira, la derivada lateral derecha va a estar dado como el límite cuando x se acerca a x sub 0 por la derecha. Se estoy viniendo por este lado. Si digamos el punto fuera el 0, estoy viniendo por este lado. Son valores un poquito más grandes al valor que yo estoy tomando. Eso significa esa flechita que está sobre el x sub 0. Y entonces, ¿es el límite de quién? Es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f en x sub 0 sobre x menos x sub 0. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero utilizar esa definición? Yo puedo utilizar la definición en base a los radios de la vecindad de los límites. Y podríamos usar esta otra. También podría decir es el límite cuando delta tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 más delta menos la función en x sub 0 y todo eso sobre delta. ¿Listo? Ahora, y si vas por izquierda, pues similar. La derivada lateral izquierda viene a ser el límite cuando x se acerca a x sub 0 por la izquierda con valores un poquito menos, eso significa.
de f de x menos f en x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y si prefieres ponerlo en función de delta, será el límite cuando delta tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 menos delta menos la función en x sobre delta. ¿Por qué menos? Porque estás acercándote por la izquierda con un valor es un poquito que son más pequeñitos que el valor de x sub 0. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a usar inicialmente para evaluar derivadas en funciones especiales y ver si funciona o dar valores distintos. ¿Ya? Las derivadas en un punto van a existir si es que las derivadas laterales son iguales. Veamos, yo tengo mi función seno de x en valor absoluto y quiero hallar la derivada cuando x vale 0. ¿Qué hacemos? Primero tendríamos que acordarnos la definición, ¿verdad? El valor absoluto de x estaba definido como x para las x positivas y como menos x cuando las x eran negativas. ¿Correcto? Correcto. Ahora, ¿qué va a suceder para el valor absoluto del seno de x? Lo mismo, va a valer seno de x si el seno de x es positivo y va a valer menos seno de x si el seno de x es negativo. Entonces, esta es la gráfica. ¿Qué es lo que hace el valor absoluto? Todo lo que está abajo lo va a traer aquí arriba para que sea positivo. Y ahí está la gráfica de el seno de x en valor absoluto. ¿Listo? Ahí está. El seno de x entonces, todo lo que era negativo se vuelve positivo, aquí está. Y yo quiero hallar, fíjense, la derivada cuando x vale 0. ¿Dónde está x igual a 0? Está acá. ¿Qué notas? Que si tú tomas un valor un poquito más grande, vas a tener una recta tangente que venga por acá. Y si tomas un valor un poco más pequeñito, tu recta tangente va a venir por acá. Pregunta, ¿es la misma recta? No. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que la derivada lateral derecha y la izquierda van a ser diferentes. ¿Estamos? Bueno, vamos a hallar las derivadas laterales. Derivada lateral derecha dice es el límite cuando x se acerca a x sub 0 por la derecha. No se olviden, eso significa el simbolito más. Me acerco por la derecha, la función menos la función en x sub 0, x menos x sub 0. ¿Quién es mi función? El valor absoluto del seno de x. Menos f en x sub 0 sería el seno en 0. Sobre x menos 0. Listo. El seno de x cuando es mayor que 0, estoy viniendo, recuerda, estoy viniendo por la derecha, el seno ¿cómo es? Ah, el seno es positivo, entonces su valor absoluto va a ser seno de x. El seno de 0 es 0, abajo x menos 0 es x. Y el límite cuando h tiende a 0 o cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x sabemos que vale 1. Correcto. Y es este gráfico y se nota que es pendiente positiva. Listo. A ver, vámonos por el izquierdo. Es el límite cuando x se acerca a x sub 0 por la izquierda. Me voy a acercar al 0 por la izquierda. O sea, voy a venir por este lado. Valor absoluto del seno de x menos el seno de 0 sobre x menos 0. Pero ahora, ¿qué pasa? Por la izquierda, ¿qué va a pasar con tu valor absoluto? Era negativo, entonces se transforma. Ah, el valor absoluto va a ser igual a menos seno de x. El seno de 0 es 0, x menos 0, 0. Listo. Límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x sobre x. ¿Estamos bien? Miren a ver. Límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x sobre x. En realidad, seno de x sobre x vale 1
Y la derivada lateral izquierda me va a salir menos 1. Miren algo súper interesante. La derivada por derecha te ha dado 1, positivo, claro, porque si tú vienes por aquí por derecha, las tangentes van a crecer. Y por la izquierda te da menos 1, porque por la izquierda van a bajar. Las pendientes son negativas. ¿Se dan cuenta? Ahora, y si no quiero analizarlo así, perfecto, gracias. No quiero analizarlo así, sino con la otra definición. Muy bien, la derivada lateral derecha era el límite cuando delta tendría a 0 de la función evaluada en x sub 0 más delta menos la función en x sub 0 y todo esto sobre delta. ¿Ok? Y hago lo mismo. ¿Quién es delta? Delta, recuerda que es el radio de la vecindad que se forma alrededor de un punto, en este caso de tu punto 0. Eso es delta. Por ende, es un valor muy pequeñito, pero es positivo. Siempre positivo porque es un radio. ¿Ok? Entonces, ¿qué te va a dar? Va a ser el límite cuando delta tiende a 0 del seno de delta. En valor absoluto, pues va a ser seno de delta menos 0 sobre delta. Lo mismo, seno de delta sobre delta, me va a dar 1. Listo. Por la izquierda sería x sub 0 menos delta. 0 menos delta menos seno de 0 sobre delta. Y aquí me queda seno de menos delta. En valor absoluto, pues va a ser menos seno de menos delta. O podemos así. Seno de menos delta. Y ahora aquí el argumento es menos delta. Tengo que dividir entre menos delta y entonces le aumento aquí un signo menos. Esto va a ser 1 y la derivada por izquierda me va a salir menos 1. Ambas situaciones coinciden con el análisis anterior y además, ¿qué me está diciendo? Que por la derecha las tangentes tienen signo positivo, tienen pendiente positiva y su pendiente lo más cerquita al 0 es 1. Y por la izquierda es negativo, su pendiente es menos 1. ¿Estamos bien? ¿Para qué me sirve esto? Para analizar la derivabilidad. ¿Cuándo yo voy a tener una función derivable? Una función va a ser derivable primero que nada si es continua en un punto. Y luego si las derivadas laterales en ese punto son iguales. Si cumple con ambas condiciones, vamos a tener una función derivable. Toda función derivable tiene que ser continua también en dicho punto. ¿Sí? Para que sea derivable tiene que ser continua. Para que sea continua tiene que ser derivable, no necesariamente ocurre lo mismo en sentido inverso. Ahí está dicho. A ver, veamos. Yo tengo la siguiente función y quiero ver si eso no es derivable. Fíjate, tú tienes tu función definida por intervalos, con las x mayores a 2 y las x menores que 2. Vamos a hacer un esquema ahí muy rapidín, gráfico, para entender qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa cuando x vale 2? 2 más 2, 4, su raíz es 2. 3 menos 2 me da 1. Cuando x vale 2, y vale 1. Aquí creo. Y si x vale, yo qué sé, 0, ¿dónde tendría que estar? No, ten cuidado, esto es para las x mayores que el 2. Ah, ok, entonces podría ser 3, 4, podría ser 7. Ok, ¿qué pasa cuando x vale 7? Aquí. 7 más 2, 9. Raíz de 9 es 3, 3 menos 3 es 0. ¿Listo? A ver qué pasa, otro valorcito. ¿Podrías hallar? Ah, sí, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, ya la conoces a esta función. ¿Qué tipo de función tienes? Raíz cuadrada. Ah, entonces parábola horizontal. La x tiene coeficiente positivo, parábola horizontal que se abre a la derecha. Estoy tomando el signo negativo, estás tomando la mitad de abajo. Entonces lo que vamos a tener por acá. Ufa, qué feo. Qué mal pulso. Ahí, digamos, más o menos, ¿no? Por otra parte, cuando la x es menor que 2, a este otro lado, la función es 5 menos x cuadrado. ¿Qué tipo de función? Parábola vertical que se abre hacia abajo. Si x vale 2 al cuadrado es 4, 5 menos 4 es 1. Ah, casualmente lo mismo. Si x vale
1 al cuadrado es 1, 5 menos 1 va a ser, ¿estamos bien? 5 menos 1 va a ser 4. Estaríamos allá. Si la x vale 0 es raíz de 5. Si la x vale 6, ¿listo? Entonces, ¿cómo va a ser esto? A ver. La única opción es que esto venga por aquí. Ay, no importa que esté ahí medio feo. Fíjense en esta parte. Aquí se nota que si bien la función es continua, aquí se está produciendo un ángulo. La función no va a ser derivable. ¿Cuándo la función va a ser derivable? Cuando la transición entre curva y contracurva sea muy suave. Pero aquí no es. Aquí está viniendo ahí y está viniendo aquí. Es una cosa así extraña. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder al análisis. ¿Cómo? ¿Cuál sería nuestro punto de análisis? Mucho depende de la definición. Acá por la definición nos damos cuenta que va a ser 2. Veamos la continuidad. Para la continuidad, el límite lateral derecho y el izquierdo deberían ser iguales. Por derecha, me acerco al 2 por derecha. ¿Qué función voy a considerar? Esta, la 3 menos raíz, etc. Entonces, límite cuando x tiende a 2 de 3 menos raíz de 2 más x me da 1. Por izquierda, el límite tendría que considerar con esta. Límite cuando x tiende a 2, 5 menos 2 al cuadrado es 1. ¿Son igualitas? Sí, por lo tanto, la función sí es continua. Ahora veamos si es derivable. Hallo la derivada por derecha. Mayores al 2, aquí está. ¿Cuál es la función por derecha? Es esta. La derivaremos. Derivada de 3 es 0, derivada de raíz, 1 sobre 2 veces la misma raíz y ya está. Y la derivada por izquierda voy a derivar la otra expresión que va a ser menos 10x. Menos 2x. Ya. Ahora, una vez que he hallado la derivada, voy a evaluarla en el punto. Voy a derivar y voy a evaluar en 2. La derivada derecha era esta, cuando x vale 2 más 2, 4, raíces 2 menos 1/4. Y por la izquierda derivo esta. Ok, evalúo cuando x vale 2. La derivada me había dado menos 2x. Ufa, no te mueras. Por 2 me va a dar, qué tontería, me va a dar menos 4. Se ve un poquito, ¿no? Ah, qué bien, respondió. La derivada por la izquierda me va a dar menos 4. ¿Qué ha pasado con estas derivadas? ¿Son iguales? No son iguales. ¿Qué significa? La función es continua, pero no es derivable. Y eso también se ve aquí en este es nuestro esquema ahí tan alaquete. Y en esta gráfica pues se lo ve mejor. Mira, la función es continua. Cuando por izquierda tiene las derivas. No es derivable, pues esta transición es angulosa. Cuando se forma la función no es, para que sea derivable, les digo transición ahí muy suave, que no se note y entonces la función va a ser derivable. Gráficamente nosotros podemos identificar qué funciones son o no son derivables. ¿Se dan cuenta? ¿Preguntas? Oh, es lo mismo. No sé por qué lo volví a copiar. Pero bueno. ¿Se entiende, muchachos? Y que también se podría entender que en ese punto habría dos rectos diferentes. Dos tangentes. Claro, claro. Ahí estaría, digamos, por la izquierda y aquí estaría por la derecha, aprox, ¿no ve? ¿Y por qué es eso? Precisamente lo que tú dices, el hecho de que las tangentes, las rectas tangentes sean diferentes, va a producir lo que yo decía, va a generar este ángulo entre las curvas. ¿Correcto? Si hay dos rectas, hay un ángulo entre las curvas y por lo tanto nuestra función no va a ser derivable. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sigue. Voy a detener.